9 de la mañana con 5 minutos. Mire, en este tema del COVID, en esta problemática, a comienzos, cuando comenzó aquí en este país, se hizo un acuerdo muy interesante entre hospitales públicos y hospitales privados, entre las autoridades del gobierno federal y algunas instituciones médicas privadas, para trabajar en equipo, tratar de bajar la presión y poder ayudar. Y poco hemos explorado el tema de los hospitales privados y su problemática en cuanto a cómo la han enfrentado, cómo la viven en el término de la economía, también de los recursos y de la atención a personas infectadas o a personas que no están infectadas, pero que se reciben para poder dar más espacio en las instituciones públicas en casos de COVID. Yo le agradezco mucho a Ernesto Reyes Herrera, director del Hospital Ángeles en la Comarca Lagunera, que acepte platicar con nosotros. Ernesto, te saludo con afecto. Buenos días. ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días a ustedes y a su auditorio. Te agradezco, Ernesto. Muchas gracias. Ernesto, tenemos mucha curiosidad en saber cómo han enfrentado las instituciones privadas. Sé que representas a un grupo en particular, pero sé también que tienes información de cómo trabajan en otros hospitales privados. ¿Cómo han enfrentado esta problemática del COVID las instituciones privadas, los hospitales privados, y qué tanta presión han tenido y qué tanto esto también ha repercutido en la economía de los propios hospitales? Bueno, desde luego que no somos el único sector que se ha visto complicado con esta situación totalmente atípica, totalmente inesperada. Desde luego que como instituciones de salud estamos preparados para muchas situaciones, para muchos eventos, estamos capacitados también para atender diferentes padecimientos y enfermedades, pero una situación tan compleja como lo ha sido esta en particular, pues sí nos ha puesto a trabajar en diferentes planeaciones, en diferentes estrategias que obedezcan directamente a la atención también de pacientes COVID. Lo hemos tratado desde muchos ángulos. Al principio, desde luego, la principal preocupación era cómo mantenernos nosotros como personal de la salud, como instituciones dedicadas a la salud, cómo mantenernos a salvo y cómo mantener a salvo también al personal. Entonces, de forma inmediata se tomaron acciones, se destinaron camas para poder atender a pacientes con enfermedades respiratorias y desde luego que ha sido también muy, muy complicado para nosotros porque de entrada la gente que habitualmente venía a los hospitales cuando esto empezó dejó de acudir a atenderse y eso es también muy, muy complicado. Ahorita estamos recibiendo, lo comentábamos hace poco, estamos recibiendo pacientes graves. No me refiero solamente a COVID, estamos recibiendo pacientes graves de muchos otros padecimientos, de pacientes que pudieron haberse atendido en su momento, que pudieron haberse atendido en tiempo, y por el temor de acudir a un hospital no lo hicieron. Entonces, hemos visto muchas complicaciones, desde luego que también somos un sector que ha sido fuertemente afectado. Y bueno, parte de estas acciones fue también hacer este convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el gobierno federal, para poder atender pacientes no COVID. Este convenio ya finalizó, sin embargo, sí nos dio oportunidad de atender a un segmento de la población para poder liberar camas en el sector público y nosotros como hospitales privados poder atender a ciertos pacientes, ciertos padecimientos con esa intención. Ernesto, hay una percepción generalizada de que las personas atendidas en las instituciones privadas tienen más posibilidad de salir adelante en un tema de COVID que las instituciones públicas. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Y es real? ¿Hay mejor equipo, mejores médicos? ¿A qué le atribuyes esta percepción, Ernesto? Mira, la atención debe ser exactamente igual en función de la calidad médica en una institución pública o una institución privada. Los médicos que atienden todo el segmento de pacientes privados son médicos que también atienden del sector público. Son médicos que también tuvieron que estar forzosamente en el sector público. Entonces, médicamente no debe haber ninguna diferencia para poder atender a un paciente en el sector público o en el sector privado. La calidad médica es exactamente la misma. Los insumos definitivamente pueden variar y lo hemos visto. Hemos visto en algunas ocasiones que hay
ciertas carencias, que hay alguna también carencia no solamente de insumos o de medicamentos, también puede haber algunas carencias de equipos, pero el principal reto al que nos enfrentamos hoy por hoy y bajo esta situación ha sido la demanda de personal médico capacitado. Me refiero a que este tipo de padecimientos respiratorios tienen que ser atendidos principalmente por ciertos especialistas. Entonces, si bien hay un gran número de médicos en el país, millones de médicos en el país, no todos tienen la especialidad o las especialidades que puedan atender directamente COVID. Entonces, ese es el principal reto al que nos hemos enfrentado, que haya manos suficientes, calificadas para poder atender a los pacientes con COVID o con enfermedades respiratorias. Recuerdo que en plática previa a esta entrevista que tuvimos, me comentabas tú la importancia y el valor del seguro, y no todos tienen acceso a un seguro médico. Yo te preguntaría, ¿es costosa una enfermedad en el sector privado de COVID, un tratamiento, y en promedio cuánto dura una persona en un tratamiento privado de COVID? ¿O es difícil contestar a esto? No, mira, cualquier padecimiento, desde luego, tiene atender cualquier tipo de padecimiento, ya sea desde un accidente, una urgencia, o alguna situación ya de mayor complejidad, siempre tiene un costo. Los costos podrán ser altos o bajos, pero siempre en ese sentido los costos van a ser relativos. ¿Qué pasa con los seguros de gastos médicos? Hoy por hoy las principales aseguradoras, al menos aquí en México, que cuentan con seguro de gastos médicos mayores, cubren las atenciones por COVID. Esto no quiere decir que uno vaya a realizarse una prueba y salió negativa, el seguro se la vaya a pagar. Lo que cubren realmente las aseguradoras es que a partir de un diagnóstico por un médico calificado para poder diagnosticar COVID, la aseguradora puede empezar a hacer el trámite de la gestión para que la aseguradora sea quien le pague al hospital, o bien que el paciente pueda cubrir ese gasto generado por la atención en un hospital privado, y posteriormente le sea reembolsado por parte de la aseguradora. En esto hay muchas condiciones, hay muchas pólizas. Cada aseguradora tiene diferentes pólizas, diferentes niveles de pólizas. Las aseguradoras a los hospitales nos tienen clasificados también a los hospitales en diferentes niveles hospitalarios. Entonces, siempre va a ser importante tener una póliza de gastos médicos mayores acorde a nuestras posibilidades, porque el contar con un seguro de gastos médicos mayores no quiere decir necesariamente que uno entre y salga del hospital sin tener que hacer ningún tipo de erogación. Normalmente las pólizas traen condiciones llamadas comúnmente deducible y coaseguro, que pueden venir desde cero, desde que no pague absolutamente nada, hasta ciertos montos. Los deducibles se dan siempre en cantidades fijas, digamos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos, y los coaseguros es el remanente de la cuenta hospitalaria, reflejado en un porcentaje que habrá de cubrir también el paciente si las condiciones de su póliza así lo marquen. Entonces es muy importante, número uno, contar con seguro de gastos médicos mayores. Definitivamente atender cualquier padecimiento genera un gasto, por bajo o alto genera un gasto, pero lo recomendable definitivamente es contar con un seguro de gastos médicos. Sí, claro. Desafortunadamente, estás de acuerdo conmigo, no cualquiera tiene la posibilidad de comprar un seguro, aunque debería de ser prioritario, tal vez lo más importante que todos debemos de tener para preservar la salud. Pero en ese tenor, Ernesto, dicen que no hay enfermedad barata, pero ¿en qué orden anda cuánto les cuesta a ustedes un paciente de COVID en promedio? ¿Y cuánto le cuesta al paciente enfermarse de COVID? ¿Se puede manejar ese dato o es relativo? Mira, esto es muy variable, lo comento brevemente. Hay diferentes tipos de estancia hospitalaria. Hay un paciente que puede estar 3, 4, 5 días en una cama de hospital sin ser terapia intensiva. Eso genera un costo menor, digámoslo así. Posteriormente viene un segmento de pacientes que se tienen que atender dentro de terapia intensiva. Ahí los costos empiezan a ser ya mayores, y si aparte de atenderse en terapia intensiva el paciente tiene que ser intubado, como lo hemos visto en muchas
ocasiones bajo esta lamentable circunstancia, los gastos todavía son más fuertes. Entonces, la parte de hospitalización, un paciente que requiere solamente atención hospitalaria estará en promedio aproximadamente unos de 6 a 9 días más o menos, pero un paciente que ya requiere atención en terapia intensiva, un paciente que está intubado, puede durar más de un mes y medio en terapia intensiva, y obviamente los gastos se van mucho más arriba. Un mes y medio, caray, sí es un tiempo bastante alto, una enfermedad así ya intubado. Rápidamente te pregunto, Ernesto, ¿existe presión en este momento en las instituciones privadas en casos de COVID? ¿Hay saturación? ¿Sientes que va a la alza o va a bajar? Nosotros en lo personal, aquí en la región, estamos viendo nuevamente que la incidencia en el número de casos está yendo a la alza. Eso es una realidad. Estamos teniendo nuevamente mayor porcentaje de casos positivos y nos estamos encontrando nuevamente con cierta saturación en diferentes hospitales, pero sí aquí en la región podemos decir que nuevamente y desafortunadamente va a la alza, principalmente por el relajamiento de nuestras propias medidas y actividades. Te agradezco mucho esta conversación, Ernesto, te mando un saludo afectuoso y gracias por responder a las preguntas que teníamos para ti en este espacio informativo y para nuestro auditorio. El agradecido soy yo, Jimena, Víctor, muchas gracias, que tengan buen día y buen día a tu auditorio. Muchísimas gracias, Ernesto Reyes Herrera, director del Hospital Ángeles en la comarca lagunera, que de alguna manera refleja la problemática que se vive en otros hospitales privados del país. Vamos contigo, Jimena.